Vamos a cambiar completamente de tema, algo que nos importa sobre todo a nosotras. 4 de cada 5 mujeres que están en la etapa de la menopausia sufre algún tipo de síntoma que va empeorando su calidad de vida. Queremos conocer más de este proceso, estamos para eso con el doctor Eduardo Osorio, él es presidente de la Sociedad Chilena de Climaterio. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, un agrado estar con usted también. Bien, va a parecer un poco básica la pregunta, pero en realidad no sé si estamos todas tan informadas como debiéramos. ¿Qué es la menopausia y cómo una mujer se da cuenta de que efectivamente la está viviendo? Bueno, la menopausia por definición es el último ciclo menstrual que la mujer tiene. Por lo tanto, siempre es un diagnóstico un poco retrospectivo. Tiene que haber pasado un año para darse cuenta que dejó de menstruar y por lo tanto podemos decir que tuvo la menopausia hace algún tiempo atrás. Ahora, este es un proceso que debería desencadenarse ¿en qué momento de la vida? ¿Cuál es la edad más típica de la menopausia? En nuestra mujer chilena el periodo varía entre los 45 y 50 años de vida de la mujer. Ese es el periodo más frecuente en el cual aparece el problema como un hecho concreto. Para darse cuenta de que uno está ya llegando o padeciendo o viviendo la menopausia, no quiero decir padecer porque no es una enfermedad en realidad, es un cambio físico que puede traer algunas consecuencias y algunos cambios, pero no se padece, en realidad se vive. ¿Qué otros síntomas también podría traer consigo la menopausia que a una mujer la pudiera alertar de que en realidad está viviendo este proceso y que ha llegado ya al climaterio o al comienzo del climaterio? Bueno, la mujer, lo que se llama climaterio en realidad es el periodo previo de 4 o 5 años a veces y a veces incluso un poco más que se vive antes de tener la menopausia. Ese periodo de climaterio en el cual de alguna manera ya se demuestra cómo el ovario deja de producir los elementos que necesita para funcionar regularmente el sistema hormonal de la mujer. Sus estrógenos y progesterona se producen allí. Al estar viviendo este periodo, el ovario deja de producir esto y empieza a producirse algunos cambios que la mujer puede detectar. Los primeros son el que ya no son tan regulares sus ciclos menstruales, el que aparecen algunos síntomas que son importantes y notables para ella, como la incomodidad de los bochornos y la sudoración, las dificultades del sueño, y ese mismo hecho lo lleva a mantener condiciones de cansancio, irritabilidad y que se transforman en un tema que es lo que tradicionalmente son los síntomas más característicos de la mujer y que la alertan a que algo está sucediendo con ella. Es decir, entonces, que uno antes de la menopausia, durante el climaterio, debiese tener los síntomas que te van anunciando que prontamente estarás en la menopausia, digamos. Así es, y la importancia de ese periodo para nosotros como médicos es la oportunidad y lo que se ha llamado ventana de oportunidad. Es el momento en el cual uno debiera cuidadosamente a esa mujer mirarle algunos aspectos de vigilancia porque se están produciendo los cambios hormonales, pero también otros, cambios metabólicos, cambios de alguna forma estructurales de la mujer, que son muy importantes para lo que es su cambio en la vida, lo que viene en el periodo, digamos, de inicio del envejecimiento. Y por lo tanto, diría yo que estos cambios, de alguna manera que son una progresión, deben estar, digamos, de alguna manera claramente visualizados por el médico. ¿Y qué pasa si esto no representa mayor importancia en la vida de una mujer? Yo me imagino que hay mujeres que deben tener más síntomas que otras, entiendo que en algunos casos también se puede dar de manera asintomática. ¿Qué pasa cuando uno deja o pasa por alto, hace la vista gorda y uno dice, bueno, ahora me siento un poco mal, a lo mejor tengo un poco de bochornos, pero esto va a pasar, es parte natural de la vida, no voy a ir al doctor? Así es, yo creo que eso puede ser una opción, sucede en muchas mujeres, y si nos perdemos esa ventana de oportunidad de nosotros como médicos mirar las otras variaciones que tú puedes tener, las variaciones de colesterol, de la glucosa, de la insulina y una serie de elementos médicos que podríamos detectar y que nos evitarían de alguna forma vivir bruscamente los cambios que se transforman en enfermedades que posteriormente son crónicas para todo el tiempo. Es decir, uno consulta en la época de climaterio no solo para aliviar la sintomatología que uno está teniendo en ese momento, para tener menos bochornos, para andar menos irritable, para no tener tanto sueño, etcétera, sino que también consulta para mejorar la etapa que viene y para evitar tener patologías asociadas o algún tipo de síntoma indeseado, pero en el futuro. Eso es lo correcto. Eso es lo que de alguna manera no debemos perder. Eso es lo que debiera ser parte de los programas normales, digamos, de control de la mujer y brindar un control que no solamente incluya aspectos relacionados con sus genitales, sino que también
con otros aspectos de la condición general del ser humano. Ahora, ¿qué es lo que se analiza una vez que una mujer, porque usted me dice, esta es una ventana para mirar una serie de cosas dentro del proceso que vive la mujer? ¿Qué es lo que se analiza cuando va una mujer en su época de climaterio, con los síntomas que conlleva, y acude al médico para justamente hacerse esta revisión? Bueno, yo creo que primero observarla, segundo conversar con ella, reconocer algunas necesidades indudables que tiene de comunicación muchas veces, hacer un estudio médico elemental básico, buscar algunos exámenes que te permitan detectar estas posibles enfermedades crónicas, mirar y ver si existen las opciones, digamos, de poder controlar los riesgos mayores de salud, generalmente los oncológicos, con exámenes que te permitan detectarlos más precozmente, y por lo tanto ahí recién yo creo que hemos hecho un acercamiento médico correcto a este periodo de la mujer. Y, doctor, y respecto de los síntomas que en este momento se están registrando y lo que va directamente relacionado a este cambio específico, no tanto las enfermedades del futuro, ¿cómo se ayuda a una mujer que está viviendo estos síntomas, como los bochornos, como los dolores de cabeza, como andar muy irritable, estar un poco gobernadas por los cambios hormonales, que es algo que no sé, pues a lo mejor el marido, la familia puede resentir? ¿Cómo se apoya a una mujer que está en su etapa de climaterio, desde el punto de vista del tratamiento? Bueno, yo creo que hay varias cosas en las cuales realmente insistimos en forma notable. Yo creo que la mujer es un ser muy complejo desde el punto de vista, digamos, de sus necesidades, por lo tanto, a ellas hay que, de alguna manera, solucionar. Yo diría que si el cuerpo humano es considerado similar a una máquina y una máquina, de repente, una de sus partes o funciona mal o se echa a perder, lo que pensamos lógicamente es hay que cambiarla o hay que mejorar la pieza que está mal. En el caso de esta condición que estamos viviendo, la mujer empieza a sentir los cambios de una pieza que empieza a echarse a perder, como el ovario. Y por lo tanto, si uno piensa en estricto rigor, si faltan hormonas, debiéramos otorgarle hormonas. Pero no es lo único que hay que hacer. También hay que crearle las condiciones para que la mujer se sienta y se vea bien, ella. Por lo tanto, ejercicio, saludable actividad física, el evitar los hábitos que de alguna manera producen claramente daño, fumar, el alcohol y otras cosas ahora, y por otro lado dar las condiciones, digamos, para hacer alguna terapia médica agregada. Yo creo que son las condiciones que uno debería tomar. Este es un tratamiento integral, entonces, porque aquí hay aspectos físicos, aspectos médicos y aspectos psicológicos. A mí me gustaría que en cada uno de esos aspectos usted me contara más o menos los tratamientos que se pueden hacer. Desde el punto de vista de lo biológico, digamos, yo he escuchado que, por ejemplo, se pueden dar hormonas para hacer este cambio un poco más paulatino, etcétera. Alguien recién me comentaba que había unos geles que se podían usar, que se ponen, por ejemplo, en el sector del estómago, de la guata, digamos, por fuera. ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Son generalmente medicamentos que podrían hacer más llevaderos los síntomas del climaterio? No cabe duda que sí. Cuando tú haces terapia de reemplazo hormonal en mujeres que tienen muchos síntomas, que son muy sintomáticas, la respuesta es evidente. O sea, la mejoría de los síntomas de este tipo, que son calidad de vida, se notan con mucha claridad. Y eso, digamos, sin ninguna duda, es la primera herramienta con la cual contamos. Pero yo creo que hay otros factores que también tienes que de alguna manera insistir, como te explicaba, el tema de hábitos, el tema de ejercicio y el tema de saludable alimentación. Eso como un cambio de vida de ahí en más, digamos. Así también es. para mejorar lo que usted decía, esa entrada al envejecimiento. Aunque uno no quiere pensar que es así, porque en realidad la menopausia es cuando las mujeres son muy jóvenes todavía, a los 40 y tantos años. Da como susto hablar de empezar a envejecer. Me gustaría quedarme también con el aspecto psicológico, doctor. ¿Por qué es tan importante apoyar a una mujer? ¿Y cuál es el proceso que vive una mujer cuando termina con algo tan importante como su fertilidad, como su ciclo de ovulación, que ha sido algo que te ha marcado durante toda tu vida y que en un momento empiezas a sentir que ya no es así y que tu cuerpo comienza a funcionar completamente distinto? ¿Qué pasa? Usted que debe tener 1000 pacientes que le cuentan lo que les pasa. ¿Qué es lo que le pasa a una mujer con este cambio tan brutal en su organismo? Bueno, la verdad es que si uno piensa que las mujeres ahora viven realmente en promedio, su expectativa son 80 años, cuando llega a los 40 recién está iniciando la segunda mitad. Y una mujer a los 40 años inevitablemente se para y mira hacia atrás. Y mira lo que ha sido su vida, mira lo que ha sido su reproductividad,
lo que ha sido su esfuerzo laboral, su dedicación hogareña y tantas otras cosas. O sea, hay un momento de vida que de alguna manera hace que las mujeres sientan que hay una primera evaluación personal muy dura. Y esa dureza se viene con la opción también de tener los cambios físicos que de alguna manera no son deseables. El cambio de las calidades de la piel, el cambio de las calidades, ¿no es cierto?, de su dentadura y una serie de elementos que son físicamente muy externos y que de alguna manera muestran lo que es ese cambio que se va a producir. El tema del cambio del peso, por ejemplo, es un tema central y que de alguna manera es un poco inevitable. Se da generalmente un cambio de peso en esa etapa. Comienzan a subir progresivamente, independiente de que tomen o no tomen hormonas y que coman o no coman pollo. Van subiendo progresivamente de peso, pero lo que es más importante, va cambiando la forma. Y de las formas feminoides cambian un poco las formas medio masculinoides en el depósito de la grasa corporal. ¿Qué pasa? Pierden la cintura. Y la mejor forma de medir si estoy cambiando es mídete la cintura. Pésate con más regularidad. Entiendan entonces que la alimentación y el ejercicio son una necesidad después de los 40. Hay que cuidarse más que antes, Así en el es. fondo. Yo creo que tratar más. de llevar una vida más sana y enfrentarlo no, creo yo, como una entrada al envejecimiento, sino como una oportunidad de mejorar algunos hábitos y entrar a esa otra etapa que no le quiero llamar vejez, de una Así manera es. un poco más saludable y mejor, doctor. Entonces esa psicología propia de este periodo tiene que estar enfrentada en un tema en el cual la comunicación sea muy importante. Yo creo que ahí hay un rol que tiene que ver con los médicos, con los hombres y de alguna manera con lo que hacen las mujeres. De alguna forma hay un tema comunicacional ahí muy fuerte que está a veces dañado. Y ahí está el problema también de la búsqueda de información, que muchas veces no tienen dónde hacerlo, lo hacen y caen en los mitos. Y los mitos, digamos, en este periodo de la vida hacen que muchas mujeres no hagan lo que hay que hacer. Acudir al médico, finalmente asesorarse por un experto es lo más recomendable para poder sobrellevar un proceso que es un cambio gigantesco en la vida de cualquier mujer. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Que le vaya muy bien y que tenga muy buen día. Bueno, muchas Vamos gracias. a ir a una pausa, estamos de regreso en un instante con más noticias, no se vayan.